Buenas tardes a todos los colaboradores de GRADE. El día de hoy vamos a continuar con el programa de capacitaciones. El tema es resiliencia para enfrentar la crisis, a cargo de la psicóloga Iris Guerrero Farfán. Adelante, licenciada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los participantes. Bienvenidos a esta sesión de capacitación. Bueno, en esta oportunidad, la iniciativa de la empresa por fomentar la discusión de temas en materia de salud mental y con ello fortalecer la respuesta emocional de los trabajadores frente a diversas circunstancias, especialmente situaciones difíciles, situaciones de crisis, pues conlleva al análisis de temas como este, como el de esta ocasión que tiene por título el de la resiliencia para enfrentar las crisis. Y es que si hablamos de resiliencia, la verdad tenemos que hacer una especie de evocación, una mirada hacia el pasado, tampoco muy lejano, sino hacia las diversas experiencias que muy cercano a nuestro momento actual. Y bueno, la crisis por la pandemia de la COVID-19 muy bien podría ser algo que podamos evocar de manera cercana. Eh, este ejercicio de evocar situaciones difíciles debería ayudarnos también a reflexionar sobre los aprendizajes adquiridos. Y es en este concurso de esos aprendizajes que nos va a hacer posible mirar nuestra capacidad de resiliencia o darnos cuenta de cómo ésta se ha puesto de manifiesto. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a discutir un poco acerca de las características de esta resiliencia, pero sobre todo, la idea de esta presentación, más allá de describir conceptos o brindar información, es que sean ustedes capaces de identificar la forma como su resiliencia se ha puesto de manifiesto en medio de estas circunstancias y en medio de cualquiera otras que hayan significado un evento crítico para sus vidas. Y ahora mismo también en la experiencia de diversas situaciones que generen estrés o tensión, ¿de qué manera su resiliencia está saliendo a flote? ¿Con qué características? ¿Qué es lo que sale a reducir a manera de manifestación de su resiliencia? Es lo que vamos a ver a continuación. El hecho de que ustedes puedan distinguir las diversas características con que ésta se distingue va a ser un elemento bastante interesante de rescatar para que ustedes mismos se den cuenta de que no todas las personas, cuando hablamos de resiliencia, estamos poniendo de manifiesto la misma capacidad o la misma respuesta. Sin embargo, esa que tú pongas en marcha va a reflejar tu resiliencia, así no sea la misma respuesta que las de las personas a tu alrededor. ¿Estamos bien? Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar. Y para revisar este tema he visto por conveniente dividir la presentación en estos tres momentos. Si bien es cierto, esta presentación busca sensibilizarnos en torno al tema, reflexionar al respecto de la resiliencia en nuestras vidas, pues para notar esto, para tratar de cerciorarnos de que esa reflexión es posible, quisiera que ustedes pudieran participar e interactuar de esta presentación junto conmigo. Así que para quienes les sea posible y tengan el ingreso a la plataforma, ¿sí? Háganlo a través del chat de la misma. Traten de participar y expresar allí lo que como ideas vayan surgiendo a partir de lo que vamos presentando, como por ejemplo en esta primera parte, cuando estemos hablando del poder de la resiliencia y las características que a ella se le circunscriben. En un segundo momento vamos a hablar acerca de las estrategias que pudieran prestarse aquí de apoyo, prestar de apoyo para desarrollar un poco más esa resiliencia, ahora que somos un tanto más conscientes de su presencia. Y finalmente, en una tercera parte, vamos a analizar cómo la resiliencia, a partir de la estimulación de algunas habilidades que respectan al liderazgo, y ojo, no estamos asociando necesariamente acá al liderazgo
con esa característica, pues con que habitualmente lo conocemos, ese del poder de influir sobre otras personas para que hagan aquello que nosotros no necesariamente va por ese lado, sino por el liderazgo que le aplicas a tu propia vida. Cómo a partir de la puesta en marcha de esa característica de liderazgo, estás sacando a relucir también muchas estrategias de resiliencia o estás abriendo la puerta para que la resiliencia se abra paso en tu vida, ¿sí? Así que en estos 3 momentos va a ser muy importante que interactúes conmigo para que podamos por allí ver cómo esta característica está pues siendo reflejada en ti en las diversas esferas de tus interacciones, de tu vida y de tus roles cotidianos. ¿Está bien? Vamos pues a ver el primer punto y para este punto, pues la primera pregunta es la siguiente. ¿Qué estamos entendiendo por resiliencia? Pues podemos estar dando por sobreentendido que todos tenemos la misma idea con respecto al tema, pero justamente esta es la idea de la pregunta, tratar de poner sobre la mesa qué es eso que estamos entendiendo con respecto a este punto. Cuando hablamos de resiliencia, ¿sobre qué estamos nosotros atribuyendo algún tipo de idea o capacidad o qué es lo que estamos entendiendo por el tema en sí? A este concepto, ¿qué descripciones le aplicas? Si hablamos de resiliencia, por ahí hay personas que suelen decir resiliente es la persona que sin temor a nada enfrenta las dificultades. Ya, ¿y para ti qué puede ser? ¿Me puedes compartir tus impresiones por aquí, por el chat, por favor? Para los que tengan a bien estar ingresando a esta reunión a través de la plataforma, tratemos de emplear todos los recursos que disponemos de la misma para poder interactuar. Y para los que están allí reunidos en la sala, pues reflexionen entre sí. ¿Qué es lo que estamos entendiendo por resiliencia? Y es que este primer punto, como punto de partida, tiene acá un, un punto de quiebre. Y es que necesitamos estar claros con respecto al mismo. Noten nada más la imagen que tienen a continuación como presentación de esta parte. Un lugar en que aparentemente todo es árido y de pronto vemos vida aparecer, pues ya de por sí nos da una idea de lo que refleja este tipo de concepto, ¿verdad? O lo que por aquí dice su compañero, la capacidad de sobreponerse las dificultades y de salir fortalecido de una situación de crisis. O lo que nos dice por acá también su compañera, la capacidad que tenemos para salir adelante después de un problema o situación difícil. Y acá hay un punto con el que me quiero quedar a partir de lo que nos dice su compañero. Este aspecto de salir fortalecido. Y es que justo por esto era que también pedía un poco sus impresiones con respecto al tema. Y es que habitualmente asociamos a la resiliencia como una respuesta frente a las dificultades o una solución que se desencadena a partir de algo que se muestra bastante crítico o agobiante. Y hasta cierto punto desde el cual pudiéramos establecer algo de semejanzas o forzar semejanzas, podríamos estar también definiendo con eso inteligencia, forzando un poco la asociación. Y por allí entonces debe haber algo que la distinga especialmente a la resiliencia de la inteligencia. Y es justamente esta parte que le acuña un poco su compañero con estas palabras, la de salir fortalecido. Y es que cuando hablamos de resiliencia estamos hablando, es cierto, de ese conjunto de respuestas o capacidades, que por acá lo vamos a ver. Muchos autores la describen como una capacidad, pero otros tantos la describen como un conjunto de capacidades, conjunto de habilidades que se ponen de manifiesto justamente frente a un evento estresante, un evento crítico, para especialmente mantener una conducta de adaptación frente a ese evento crítico. Pero sobre todo, va a permitir un mecanismo de recuperación. Algunos otros incluso emplean transformación,
fortalecer, crecer. Es decir, no vas a salir igual. ¿Se entiende la idea? Tras esa experiencia, tras ese evento, el conjunto de situaciones que este desencadenan de ti o estimulan de ti van a permitirte una transformación para bien, una transformación favorable, una que te permita o una que te deje aprendizajes, lecciones y por ende un mecanismo pues, de evidente transformación. ¿Se entiende la idea? Por eso es lo significativo de este concepto. Si fuera simplemente resolver problemas o adaptarse a la situación, pues bien podríamos, entre comillas, tener esta capacidad de reacción frente a cualquier tipo de circunstancia. Adaptarnos, nos podemos adaptar incluso al estrés, adoptando una respuesta como la del síndrome de burnout. Para los curiosos, si buscan la definición de síndrome de burnout, habla de este como una respuesta adaptativa al estrés, pero es una adaptación mal encaminada, una adaptación que nos envenena, si puedo usar el término para describirlo así, y es que termina dejando muchas secuelas negativas, pero es una forma de adaptarse. Entonces, la resiliencia no va por ese lado en torno a la adaptación. Es una forma de adaptación, pero que permite justo esto, una transformación, crecimiento. ¿Se entiende la idea? ¿Notamos la diferencia? ¿Sí? Salimos adelante, le hacemos frente a esa situación difícil y pues crecemos como producto de esa transformación. Incluso hay autores que son capaces de, o ya distinguen mecanismos resilientes en nuestras propias respuestas biológicas. Por lo mismo, en las definiciones que podemos revisar se encontrarán cosas como esta: habilidad para mantener una conducta adaptativa, tanto en las funciones físicas como a nivel psicológico mental. Todo ello para describir un concepto que habitualmente eh, tenemos, tenemos cerca o que conocemos de alguna forma. ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora noten lo siguiente. Si hablamos de conjuntos de características, conjunto de capacidades, conjunto de habilidades, pues estamos hablando de un número de, ¿verdad?, formas como se manifiesta esta resiliencia. Eso quiere decir que, como lo que les decía en la introducción, va a haber diversas formas como esta va a empezar a aparecer entre nosotros, lo que hace pues justamente que también se manifiesten nuestras diferencias individuales. Y es ahí donde se ve este mecanismo de acá, al de la resiliencia que aparece a partir de la aparición o construcción de diversas capacidades. Van a haber diversos momentos con que esta resiliencia va a aparecer. Por ejemplo, en una situación difícil, tú te puedes ver enfrentado a una toma de decisiones y ese es el mecanismo que necesitas sacar a flote. En otro, a lo mejor es adoptar un recurso de empatía. A lo mejor en otro es poner a prueba tu capacidad de tolerancia a la frustración. Tal vez en otro sea el de contener el desborde emocional de tu entorno, de ti mismo, ¿se entiende? Entonces van a haber diversas formas con que tú puedas expresar o se pueda ir manifestando esta resiliencia y no solamente a partir del evento o la presencia de una forma de respuesta, sino de un conjunto de respuestas. En esta toma de decisiones, al llegar a ella, a lo mejor también se activan mecanismos comunicativos, por ejemplo, de asertividad, con los cuales puedas tú negociar o conciliar esta decisión con las personas que están a tu alrededor, tal vez con tu entorno familiar, tal vez con tus compañeros de trabajo. De pronto se pone de manifiesto tu capacidad de influir sobre los demás y se activa un mecanismo de liderazgo por allí que habitualmente no suele sacar a reducir, ¿se entiende? Un conjunto de capacidades que van a poner de manifiesto tu respuesta resiliente frente a esa circunstancia. Uno de esos momentos, y que lo traigo aquí a este punto de la sesión, es
Uno que tiene una característica bastante significativa en torno a la situación difícil, y es que habitualmente cuando nos vemos sobrepasados por una situación bastante difícil, tendemos, y díganme ustedes, contrastenlo con sus propias experiencias, tendemos a asumir que el único o la única responsable de resolver esa situación eres tú mismo o eres tú misma, sin mediar la posibilidad de que haya alguien más alrededor tuyo para apoyarte o para contenerte en medio de esta situación. Por eso es que este primer momento de acá, el que se denomina el momento del asistido, hace referencia a ese pedir ayuda, a ese reconocer que en este momento no tengo todas las respuestas, que en este momento sola o solo tal vez no la haga del todo. ¿Se entiende la idea? ¿Qué tan posible es para ustedes reconocer que se necesita apoyo o que necesitan apoyo? ¿Qué tanto les toma pedir ayuda cuando se ven enfrascados en una situación difícil? ¿Cuánto les toma reconocer que está bien? Voy a preguntar, está bien, voy a pedir apoyo de tal persona. Y conocer que simplemente necesitamos una mano extra. Nos toma mucho tiempo. Usualmente nos damos cuenta de que necesitamos ayuda después de haber dado 3 o 4 tropiezos, es decir, tratado de desarrollar alguna idea inicialmente. Este punto, por eso es un punto de partida significativo dentro de lo que resiliencia se trata, porque abre paso a activar los mecanismos de apoyo social que nunca deberían dejarse de lado o menos aún subestimarse. Cuando hablamos de apoyo social en salud mental, estamos hablando de cómo a través de las redes que nosotros construimos desde nuestra capacidad de socialización, encontramos dentro de estas, pues, ese soporte, ese apoyo que nos puede dar justamente la sensación de seguridad o confianza para activar nosotros mismos también nuestros propios mecanismos de respuesta frente a las situaciones de tensión. Ese sentirnos solos frente a un problema, ese sentirnos sola frente a una situación difícil, puede incluso coadyuvar a que esa situación se perciba incluso más crítica. E incluso ese aislamiento puede invitar a la presencia de las diversas sensaciones con las que se pueden abrir paso a la depresión como problema. Entonces, no es poca cosa este mecanismo de cierre en el que muchas veces nosotros mismos al cual muchas veces nosotros mismos nos adentramos cuando de un problema se trata. Ahora, tampoco se trata de que al buscar ayuda busquen las demás personas sí o sí la solución de mis problemas, arrojándole a ellos la responsabilidad de los pasos que debo dar. No, sino de buscar estos salvavidas que me permitan a mí sacar a flote mis propios recursos. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Buscar apoyos que te permitan a ti mismo movilizarte. Para que eventualmente, ya con la activación de tus mecanismos resilientes, que alrededor de este van a ir aflorando, seas tú quien pueda nadar, ¿sí? Y ya no solamente usar el salvavidas, sino ser tú quien nade frente a esa marea, o incluso ser tú quien ayude a otras personas. ¿Hasta ahí estamos bien? Si quisiéramos hacer una pequeña evocación acerca de los momentos que hemos experimentado para activar nuestros mecanismos de resiliencia, simple y llanamente revisemos un poco nuestras experiencias con los eventos recientes, con los cuales aún muy posiblemente estemos conviviendo a manera de secuelas, y es que
la pandemia por el COVID-19 aún no ha desaparecido, ¿verdad? No estamos libres de ella aún. Y estamos conviviendo con muchas de las situaciones que esta situación ha desencadenado, como por ejemplo la de en algún momento haber tenido que poner 1001 recursos para salvaguardar la vida de nuestros seres queridos que estaban en estos grupos o que se encuentran aún en estos grupos de riesgo, adultos mayores sobre todo, ¿verdad? ¿Qué tipo de estrategias asumimos, desarrollamos para tratar de protegerlos, para lidiar también con las propias demandas que nuestros seres queridos tenían, sus propias dificultades? A nivel personal, toda la incertidumbre con la que hemos estado interactuando. De qué manera esto ha sido evidente entre ustedes, qué niveles ha impulsado en torno a la tensión o el estrés con el que han convivido esta situación. ¿Cómo se han adaptado ustedes? ¿Qué estrategia han adoptado ustedes para tratar de sobreponerse a esas situaciones? A nivel familiar, esta experiencia que les deja como lecciones, que les ha permitido prestarle atención tal vez más a lo espiritual, a la unidad, tal vez a lo material, prestarle más atención a la salud. Les ha permitido comunicarse de una manera más, tal vez más sólida, tal vez diferente, pero que ha fortalecido más la comunicación en su entorno. ¿Qué es lo que puede reflejar esto? El fin de semana que ha pasado, justamente el día de ayer, celebrando el Día del Padre para quienes son papás aquí presentes, en términos de diferencias entre lo que vivían el año 2021-2020. ¿Qué ha significado para ustedes la celebración de ese día, el día de ayer? ¿Hay algunas lecciones con las que esta experiencia los haya dejado y que haya podido verse reflejada el día de ayer? ¿O será que hay cosas con las que todavía les resulta difícil lidiar y todavía están trabajando por reparar? Lo mismo también con lo que en relación a las pérdidas hemos enfrentado. Lamentablemente esta pandemia nos ha golpeado bastante duro con relación a la pérdida de vidas humanas, pérdida de seres queridos, nuestra experiencia con el duelo, cómo ha sido hasta el día de hoy, cómo es hasta el día de hoy. Y enfrente de todas esas condiciones, ¿cómo dirías que se encuentra tu propio espíritu, el espíritu de tu entorno familiar, tú y tu grupo? Y ahora mismo, tu grupo de trabajo, enfrentando los cambios que esta situación también está empujando, como el retorno a la presencialidad y demás condiciones que pueda invitarnos a sentir algunos niveles de preocupación también, ¿verdad? ¿De qué manera entonces nuestras percepciones con relación a las dificultades y nuestras acciones frente a ellas están permitiéndonos notar nuestros mecanismos de resiliencia? Para checar esto, quiero que se den cuenta de lo siguiente. Número 1, la resiliencia no es algo que se activa una vez y para siempre, no es un mecanismo o una habilidad absoluta, no es que si la sacaste a reducir en una situación específica, ya está, te graduaste de resiliente, ya tienes tu certificado y ya eres resiliente de por vida. No, la resiliencia se va a ir manifestando según los eventos que vas tú experimentando. No va a ser la misma respuesta. Tal vez podamos enfrentar la misma situación, pero, por ejemplo, en los momentos de vida en los que te encuentras, pudieran activar mecanismos resilientes de manera diferente. Algo así como lo que tú puedes, teniendo la edad que tienes, 35, 40 años, puedes tener una respuesta distinta, a diferencia de una persona de 20 años.
con las diferencias que de la mano trae cada uno. Por ejemplo, esta persona de 20 años sin carga familiar puede tener una respuesta con determinadas características frente a tal evento, a diferencia de la otra persona con algo más de edad y con carga familiar, ¿sí? Entonces, nuestras propias experiencias de vida, los momentos en los que nos encontramos, permiten que la resiliencia también se active de manera diferente y por ende tú también tener la capacidad de aprender o activar estos mecanismos de mejora continua con los que también convivimos a partir de los procesos con los que nuestras organizaciones, nuestra organización también se van viviendo, ¿verdad? Teniendo eso en consideración, teniendo presente pues que la resiliencia es la resultante de una interacción constante, habrán algunos ingredientes que van a hacer un poco más posible que estos recursos o que estos mecanismos de resiliencia no solamente se activen, sino que se puedan percibir con algo más de claridad. ¿Cuáles crees que sean esos recursos? Pues estos de acá, evidentemente. Y yo digo evidentemente porque es fácil frente a alguna idea o alguna iniciativa de hacerle frente a algo, es bastante fácil dejarnos llevar por la frustración. Es bastante fácil dejarnos llevar por el fantasma de lo que ese primer portazo con el que podamos enfrentarnos o esa pena al enfrentar un golpe o un no o algo que no nos sale bien frente a esa iniciativa, pues nos pueda arrastrar, nos pueda llevar. Y es fácil lamentar la decisión adoptada, desdeñar esa estrategia o ese tiempo invertido y pues regresar nuestros pasos por donde inició todo y no volver a intentarlo. Y lamentar justamente la situación en la que nos encontramos y caer en esto de la victimización, de que yo no pude porque y todas las excusas que después se activan, que pueden ser muy válidas en términos de, sí, experiencias reales, pero que no permitieran después que tú activaras alguna otra iniciativa, ya termina leyéndose de manera objetiva como justificaciones y nada más. Entonces la resiliencia va a necesitar como ingredientes, como aderezos especiales para que esos ingredientes realmente tengan el toquecito de sabor, va a necesitar de paciencia y perseverancia de por sí. ¿Se entiende la idea? ¿Cuántas veces justo por falta de paciencia o perseverancia, esa resiliencia que en algún momento se te estaba activando, cayó por completo o se apagó por completo? O no te diste cuenta ni siquiera que se te activaba un poco de resiliencia porque rápidamente la impaciencia o la frustración fueron las que te embargaron. ¿Notan ahí la idea? Miren nada más para que se den cuenta de cómo nuestros mecanismos de resiliencia vienen como que predeterminados en nosotros. Miren esta imagen. ¿A qué les evoca esta imagen? ¿A qué hace alusión? ¿Qué describe la imagen? Así, desde lo que observan, ¿qué representa esta imagen? ¿Qué representa tal cual como está allí? O si tuviera que ponerlo como pregunta. En psicoanálisis o en la escuela psicodinámica, se dice que desde que venimos a la vida nos enfrentamos con un trauma. Hay un primer trauma con el que nos tenemos sí o sí que enfrentar todos los seres humanos. Un poco como que la imagen nos describe algo de ese trauma.
les viene una idea sobre qué trauma es este? Un trauma. Estamos viendo aquí un bebé, un feto. ¿Cuál es el primer trauma con el que nos enfrentamos los seres humanos apenas llegamos a la vida? ¿Sí? ¿Tienen la idea? Más o menos. Pues el trauma del nacimiento, pues tal y como vemos la imagen. Y lo llaman trauma, ¿por qué? No porque ya de pronto venimos traumados o dañados o cualquier tipo de, de, de idea de trastorno psíquico con el que estemos viniendo, no, sino por el hecho de que cuando hablamos de trauma, hablamos de situación crítica con la que te enfrentas, la primera de tus crisis. Y pues la primera crisis con la que nos enfrentamos es la del nacimiento. ¿Y por qué podemos llamarlo una crisis? A ver, ¿ustedes por qué creen? ¿Por qué le llamaríamos una crisis? Porque pasamos de qué momento, de qué estado, a qué momento y a qué estado. ¿Y por qué tendría que percibírsela como una crisis? ¿Lo notan? ¿Sí? ¿Alguna idea? Porque pasas de dónde a dónde. ¿De qué condiciones a qué condición? De pronto estás en el vientre materno, todo cuidadito, cobijadito, con alimentación que no necesitas buscar porque te llega solito, sin padecer frío, sin morirte de calor, ¿no? Todo esto tranquilo, regulado, ¿verdad? Un ambiente controlado, protegido, ¿cierto? Y de pronto, 9 meses después, pasas a otro entorno, uno en el que prácticamente debes depender de tu propia biología y tu adaptación a ese espacio, ¿cierto? Es también un momento de dependencia de mamá, pero a nivel o en el que tu propio cuerpo tiene que adaptarse a esa situación. Tiene que adaptarse a tal punto de que una de las primeras cosas que tú como bebé debes conseguir es crear anticuerpos frente a cualquiera de las condiciones que te provee el entorno. ¿Sí? Algo que vas a recoger a través de la leche materna y así un montón de cosas. ¿Cierto? Entonces ya no dependes tanto del trabajo que alguien más haga, sino vas a depender un poquito más de ti y de la forma como tu biología se adapta a las condiciones que le provee el ambiente. ¿Se entiende? Y es ahí donde se manifiesta, y es lo que dicen algunos autores, donde se manifiesta incluso la forma como tu resiliencia desde el aspecto de lo físico se pone en evidencia. Es ahí como se manifiesta tu resiliencia desde la esfera de lo físico, de lo biológico. Y sin ir muy lejos de la fecha de tu nacimiento, que seguramente ha sido, bastante lejos, no, mentira. Sin ir muy lejos, cuando viajas a la sierra nada más, ¿cómo reacciona tu organismo? ¿Eres completamente consciente de cómo se manifiesta tu biología cuando llegas a la altura? ¿Qué te pasa? ¿Qué te suele ocurrir cuando cambias de altitud? De lo bien que estás de la costa, y de lo bien me refiero a respirando bien, porque tampoco es que estemos climáticamente muy cómodos. De pronto pasas a la sierra. ¿Qué pasa con tu organismo? ¿Cómo reacciona? Muy bien, no te agitas, no te ahogas, no tienes ningún problema, ninguna molestia. Se te activan problemas, ¿verdad? Y justamente al activarse estos problemas es cuando se manifiesta, ¿qué cosa? El soroche. Ahora, este soroche, en todos los aquí presentes, se manifiesta de la misma forma. A ver, ustedes que están en esa sala reunidos, ¿cuánto tiempo les dura el soroche? ¿Cuánto tiempo les toma enfrentar ese soroche? ¿Una hora, 2 horas, un día, 2 días? ¿No lo sienten? Otros tanto a lo mejor y se regresan a Lima porque no lo aguantan, ni siquiera con pastillas.
¿Cuánto tiempo les toma? ¿Qué tanto conocen su organismo? ¿Mm? Hay personas a las que la pastilla de soroche no les hace nada, pero cuando toman el matecito de coca, ahí sí. En el caso de ustedes, que también conocen su organismo para darse cuenta de cómo reacciona frente a esas circunstancias. ¿Se entiende la idea? Ya. Ese ejercicio de conocer tu propia reacción biológica es lo que se te sugiere activar también para conocer tu reacción psíquica. Porque al final todo empieza desde lo individual. Así como conoces cómo reacciona tu organismo, soy alérgico a tal cosa, ya sé, ya cómo voy a reaccionar cuando coma tal o cual dulce, o cómo, en qué momento se me va a activar mi migraña, tomando qué, ya. El mismo mecanismo deberíamos aplicarlo a la esfera de lo psíquico, de lo mental, de lo emocional, para tratar de conocer un poco más la manera como reacciona cómo se activan nuestras respuestas emotivas frente a diversas situaciones. Tal vez no con la claridad de que sí vamos a reaccionar frente a todas, pero al menos desde la generalidad eres un poco más consciente de ti misma, de ti mismo. ¿Se entiende la idea? A eso es a lo que vamos. Cuando hablamos de resiliencia estamos hablando de esto, de que necesitas hacer un examen de conciencia, ser un poco más autorreflexivo, invertir un poquito más de tiempo en este tipo de momentos para darte cuenta de qué es lo que está pasando contigo, qué estás aprendiendo, cómo estás reaccionando. Si esta forma de actuar que estás teniendo con tal o cual persona, o esta forma de reaccionar que acabas de tener a partir de este tipo de, de impasse, ha sido la que realmente tú querías mostrar, o si ha sido la que realmente te iba a dejar los frutos que tú querías, si era lo que realmente, con algo con lo que tú realmente te sentías cómodo o cómoda, si no había nada que por allí se pudiera mejorar. A partir de esas reflexiones es que se puede ser capaz de perfilar mejor tus respuestas de resiliencia. ¿Por qué? Porque estás haciéndote más consciente de tus acciones, de tus cambios. Los cambios no vienen de no hacer nada, de hacer siempre lo mismo. Ay, ¿por qué no me pasa nada bueno si todos los días estás haciendo lo mismo? Si todos los días reaccionas de la misma manera, con esa misma reactividad, con esa misma alteración, no esperes que las demás personas tengan una actitud positiva hacia ti. O menos aún, que se experimentan resultados más agradables a partir de tu reacción. Los cambios vienen a partir de lo que tú comienzas a generar también como cambio dentro de ti. Y eso solo es posible si aplicas un poquito más de trabajo de conciencia. ¿Estamos bien? Teniendo presente eso, entonces, ¿qué tal si aplicamos algunas estrategias para fortalecer esta resiliencia a partir de estos mecanismos de conciencia de los cuales te estaba comentando hace un momento? Bueno, estrategias van a haber tantas como autores hay hablando acerca de resiliencia, para ser francos. Y tampoco se trata de menospreciar una estrategia en comparación con la otra, no. Se trata de que tú encuentres esa estrategia que mejor se adapte a ti, ¿sí? Así que hay estrategias para todos los gustos. Pero las que serían más convenientes de emplear son aquellas, y la mayoría hace alusión a esto, son aquellas que impulsan estos mecanismos de autoconocimiento, autorreflexión, ¿sí? Mecanismos que estimulan el autocuidado de la salud mental. O sea, que parten por este primer punto, el autoconocimiento. ¿Qué tanta conciencia tienes acerca de ti mismo? Una de estas es la que traigo a continuación, esta que describe 4 momentos de creación y recreación de la resiliencia, que comienza con este primer punto de acá, de conocerte. Conocer y conocer.
Y no estamos hablando, pues, de conocimientos en torno a información nada más, sino a lo que sabes acerca de ti mismo y lo que percibes en cuestión de lo que hay en el entorno. ¿Qué ocurre en el entorno y qué traes tú contigo? ¿Con qué herramientas cuentas para hacerle frente a esa situación? ¿Mm? Algo así como que hoy llegando a casa y que tienes ganas de prepararte algo rico para cenar, ya abres la refrigeradora. ¿Qué tienes ahí? Como para que puedas hacerte un platillo con todo solamente con lo que tienes en la refrigeradora, sin ir a comprar. Algo así. Abre la refrigeradora, abre la puerta, echa un vistazo a ti mismo, a ti misma y date cuenta de qué traes. ¿Y qué puedes hacer con eso? Siguiendo con la asociación de la cocina. Hay personas que te dicen, uy, señorita, yo no puedo cocinar nada, pues si tengo nada más acá, papa y ají amarillo. Si quisiera hacer algún menú con eso, tendría que salir y comprar tales y tales cosas. Ya, pero ¿estás seguro que no tienes nada más? No, porque para la receta tal yo necesito tales cosas. Les cuesta entender que la cocina es un arte y como tal implica creatividad. Así que independientemente de cualquier receta, tú puedes hacer magia con esos ingredientes que traes ahí contigo y crear algo espectacular. Si eres capaz de ver todo lo que tienes allí dentro, no solamente esas dos cosas que crees son lo más valioso de ti. ¿Se entiende la asociación? Al abrir esa puerta, al abrir esa ventana y comenzar a darte cuenta de eso que traes y le des un poco más de valor a eso que está allí contigo, incluyendo esos aspectos que tú puedes reconocer como debilidades o defectos, al comenzar a hacerte cargo de tus debilidades y defectos, vas a darte cuenta de que muchos de ellos hasta pueden servirte de algo bastante positivo, pueden ser positivos. A partir de que te hagas cargo de ello, responsable de tus defectos. Cuando tus defectos te dominan o tus debilidades te dominan, ahí sí ya es otra cosa. Eres tu preso, presa de ella, y pues te estás haciendo víctima de ellas mismas. Al punto de que un ejemplo de hacerte víctima de tus debilidades y defectos es emplear este tipo de discursos. Ay, pero si ustedes saben que yo soy así de perfeccionista, si ustedes saben que yo soy así de impaciente porque me provocan, es culpa de ustedes, que no entienden, que necesitan que la persona los trate de esta forma. Ya, cuando usamos ese tipo de verbalizaciones de manera recurrente, es porque nosotros mismos estamos siendo víctimas de nuestras debilidades y no somos capaces de controlarlas. Quiere decir que los otros toman dominio de nosotros. ¿Se entiende la idea? No le estás dando valor a tu capacidad de, incluso hasta de usar positivamente esa impaciencia, en qué momentos puede resultar ventajosa o puede resultar bastante posible de activarla y hasta transformarla en algo más propositivo para ti. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces este primer punto va a ser crucial. Comenzar a conocerte y valorar eso que traes contigo, positivo y negativo. Y entre lo negativo, pues hacerte cargo de ello, hacerte responsable de ello. Y en la medida que te sea posible hacerlo, empieces a trabajar sobre eso, haciéndote cargo de tus debilidades, haciéndote cargo de tus temores, de tus impulsos o de aquellas cosas que te pueden generar ahí dificultad, es que vamos a poder hacer esto de acá. Activar este punto número 2, que implica la adaptación. Y esta adaptación va a ser posible a partir de una percepción más positiva de ti propio. Una percepción más positiva incluso de ti mismo. Y no incluso, sino básicamente acerca de ti misma, de ti mismo. Activar esa visualización positiva de ti, logrando eso que te estás proponiendo, sintiéndose satisfecho de tu respuesta
frente a esa situación, incluso sin todavía haberla alcanzado, pero el hecho de que te proyectes positivamente, tengas una expectativa positiva de resultado en torno a esa situación, puede permitirte a ti incluso tener acciones un poco más, ya no solamente proactivas, sino incluso hasta más estimulantes con relación a quienes están en tu entorno, siendo influidos por tu respuesta o por tu capacidad de reacción frente a la circunstancia. ¿Se entiende? Entonces, eso te va a dar un poco más de vitalidad frente a esa situación que ya de por sí se presenta difícil. Pero no vas a poder activar este mecanismo de percepción positiva de la situación si en primer lugar no activas este primer mecanismo de confianza sobre ti, de valoración sobre lo que tienes y lo que puedes hacer a partir de esos recursos de los que dispones, sin compararte con otros. ¿Estamos bien? Y teniendo eso en consideración, pues evidentemente activar este mecanismo de acá va a ser inevitable comenzar a prepararse y ya tomar decisiones para enfrentar y pues inevitablemente el de generar recursos o mecanismos de transformación en ti. Para que lo tengas más claro, incluso te invito a escuchar lo que como estrategia esta persona nos plantea. Quisiera que tú me comentes cuáles son aquellos puntos con los que tú te quedas como reflexión a partir de lo que por aquí nos van a proponer. ¿Está bien? Sí, por aquí les voy a preguntar a algunos de ustedes, así que espero que estén atentos. Escuchemos, por favor. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Reza una famosa canción del cantautor panameño Rubén Blades. Y es tan cierta la frase porque el día a día nos pone obstáculos pequeños y grandes, nos confronta con situaciones peculiares, algunas más traumáticas que otras. A veces tenemos un montón de pendientes y algunos proyectos por ejecutar, pero esas circunstancias nos frenan de repente y nos atrapan en un laberinto del que podría costarnos salir, porque nuestra mente se encarga de sabotearnos o incluso porque no sabemos cómo. El escritor español Carlos Ruiz Zafón dice lo siguiente: para cuando la razón ya entiende lo sucedido, las heridas del corazón ya son demasiado profundas. Todos conocemos a algún o varios individuos que ante el dolor y la adversidad se fortalecen. Y muchas veces nos hemos preguntado, ¿cómo hacen para sobreponerse a las dificultades? ¿Será que no les duele? Soy Orlando Escalona y hoy te voy a hablar de resiliencia y de cómo con un poco de entrenamiento puedes aprender a enfrentar y salvar esas dificultades que la mayoría de las veces creemos infranqueables. La resiliencia no es más que la capacidad que tiene el ser humano de enfrentar, sobrellevar y superar una situación de pérdida, fracaso, desengaño o trauma, y de dar un paso más allá y utilizar esa situación para crecer y desarrollar al máximo su potencial. Por supuesto que cada desilusión genera dolor, pero eso no significa andar por allí rasgándonos las vestiduras ante la adversidad. Cada fiasco es una oportunidad maravillosa de transformación y de reinventarnos. Buda decía, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor forma parte de nuestra vida, nos guste o no, pero el sufrimiento definitivamente es una elección equivocada que muchas veces tomamos y nos estanca, nos aferra al pasado, nos convierte en víctima, nos lleva a buscar desesperadamente a alguien que nos saque de ese sufrimiento. Así que para obtener lo que siempre has deseado, debes comenzar a entrenar tu mente para romper algunos paradigmas que te mantienen paralizado. No es fácil. Es un proceso que requiere tiempo. Es verdad, es un examen de conciencia que nos lleva a determinar qué es lo que sentimos, qué queremos, qué nos afecta,
qué deseamos cambiar y qué estamos dispuestos a hacer para lograr el cambio. Hay que cambiar la forma de ver las cosas para que las cosas cambien. Para desarrollar la resiliencia, debes comenzar por tirar esa cruz de sufrimiento que llevas a cuesta. Por supuesto que querrás gritar y llorar, pero después del desconsuelo, deberás levantarte, regular tus emociones, aceptar lo que te ha tocado enfrentar y entender que hay un mundo de nuevas emociones y motivaciones que esperan por ti. El tiempo no se va a detener por ti. El mundo no va a dejar de girar mientras aprendes a sobrevivir. Reconoce tus heridas, sánalas y aprende de ellas. Recuerda tu proyecto de vida y enamórate de él. Aférrate a la misma necesidad de seguir adelante contra viento y marea. Sujétate a esa ilusión que te arranca una sonrisa cada día al levantarte y comienza a asumir una mente y actitud positiva. Esa actitud optimista te llevará a generar la confianza que necesitas. Para enfrentar las dificultades que inevitablemente nos pondrá la vida, debemos aprender a desaprender, a deshacer ese tejido que estábamos hilando y que de pronto nos percatamos que tiene un error. Dale a las cosas que ocurren la importancia justa, ni más ni menos. No magnifiques los sucesos. Céntrate en el hoy y en el ahora. Empieza a trabajar racionalmente en la manera de cómo superar ese aprieto. Elimina de tu vocabulario frases como no puedo o no creo. Si necesitas ayuda, rodéate de gente positiva, gente que aporte, que sume, que valore, gente de la cual puedas aprender, incluso puedas atenuar el impacto de las emociones negativas. Con constancia, verás que es más fácil de lo que te imaginaste. Aprende a ser resiliente y comenzarás a obtener lo que deseas. Al final de cuentas, la vida no se hace más fácil o más indulgente. Nosotros nos hacemos más fuertes y resilientes. ¿Con qué ideas se pueden quedar ustedes de esta reflexión? Nos han propuesto una serie de estrategias, una serie de pasos a seguir. Incluso nos ha invitado a reflexionar bastante al respecto de nuestras reacciones en medio de situaciones de caos, situaciones de crisis. ¿Qué cosas podrías tú tomar aquí como puntos a considerar de una forma más clara? ¿Alguna idea? Han habido puntos que estaban orientados, por ejemplo, a romper los paradigmas, ¿recuerdan? Que resulta difícil, decía, romper con los paradigmas con los que ya veníamos nosotros. Ahora, darnos cuenta de la presencia de esos paradigmas, ¿qué tan posible nos es? Darnos cuenta de que hay cosas que hacemos de la misma forma una y otra vez, y que cuando alguien nos los confronta, pues rechazamos por completo la posibilidad de cambiarlos, porque vengo haciendo esto de la misma forma desde hace 10 años. Y de pronto ese tipo de expresiones terminan graficando la dificultad que tenemos para tratar de percibir o aprender un paradigma nuevo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué otras reflexiones por allí han sido interesantes de recoger de este video? ¿Alguien por ahí? Evelyn, ¿puede activar su audio si gusta? Sí, me gustó la parte que habló acerca del dolor y del sufrimiento. Creo que es como realmente dice el video, ¿no? Hay cosas que uno no va a poder evitar que sucedan en sí, que son parte de la vida y de las cosas que nos forman, y que por un momento podemos estar tristes o hundidos en eso, pero que no podemos extender ese dolor o ese sufrimiento ya para siempre, ¿no? Que hay un momento donde uno tiene que avanzar y hacer las cosas, ¿no? Y seguir adelante, por así decirlo. Claro, decía, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, ¿verdad? Claro.
Muchas gracias. Sí, tiene mucha razón. Y con esto no estamos desdeñando la emoción que se activa cuando experimentamos una situación difícil, ¿ah? Tampoco se trata de bloquear que está mal, que el hombre llore, o que la mujer siempre tiene que ser fuerte, y que uno no debe sentirse mal frente a las... No, tampoco se trata de eso, ¿sí? No llevemos cosas al extremo. Uno tiene que validar la sensación, la emoción que está activándose en ese momento. La cuestión es que activemos con ello nuestros mecanismos de conciencia con relación al qué estamos sintiendo para hacernos cargo de eso. Esa emoción que se activa de angustia, de dolor. Está bien que la experimentemos. Hazte cargo de ella. Justamente de eso se trata, de que te hagas cargo de esa emoción. ¿Cuándo se convierte esa emoción en un problema? Cuando al no hacerte cargo, no hacerte consciente, tú te haces presa de esa emoción. Convives tanto tiempo con esa emoción que ya te conformas con ella, como incluso como estilo de vida, al punto de vivir del mismo dolor como si esa fuera la única posibilidad de hacerlo, vivir del sufrimiento. Y es ahí donde comenzamos a acarrear todo lo que de la mano con esto aparece: victimización, pesimismo, percepción de angustia con relación al futuro y demás cosas, incluso hasta activando la posibilidad de la depresión como un problema ya más regular. ¿Se entiende? Y así como esto, pues otros tantos puntos que han sido importantes de percibir en este video como reflexión, y también que nos invita a activar como estrategias. Una de ellos es esta justamente, la de tirar esta cruz de sufrimiento que vienes cargando y que te hagas cargo de ti mismo a partir de una conciencia de la realidad que te tocó, aceptar la realidad que te tocó. ¿Estamos bien hasta ahí? Te decía hace unos minutos atrás, la estrategia que tú adoptes siempre que ésta se acomode a ti y que tú seas consciente de lo que ésta está generando en ti en términos de cambio, pues va a terminar llevándote a activar la resiliencia como, incluso hasta como estilo de vida, si pudiéramos llamarlo así, pero al menos como capacidad, ¿sí? Y esa es la idea, que tú encuentres tu camino, pero que lo hagas con una conciencia de ti más clara. ¿Está bien? Y para que esa posibilidad sea más cercana todavía, vamos a, vamos a trabajar un aspecto que puede ayudarte como estrategia, como parte de esta estrategia. Y es la de prestarle atención a tu capacidad de liderazgo. Ese liderazgo que le plantas a tu propia vida, que se activa en relación a ti mismo, a cómo te haces cargo de ti y de la respuesta que le des a esta pregunta, de cómo afrontas los problemas. ¿Te has dado cuenta de cómo lo haces? Ya, yendo a lo práctico, se te presenta un problema, ¿qué es lo primero que se te activa a ti? Y eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? Es eso lo que vamos a tratar de hacer más consciente a continuación. Y lo vamos a hacer usando esto como recurso. ¿Les familiar este título? ¿Quién se lleva mi queso? Spencer Johnson, publicado en 1989. Es un libro con una forma de leer bastante sencilla, la verdad. Tiene un lenguaje bastante sencillo que los chicos y adolescentes pueden también leerlo bastante bien. Y también es bastante pequeño, así que se puede leer rápidamente. Lo que vamos a hacer a continuación, a través del video que traje aquí a continuación, es reflexionar acerca de algunos puntos que este libro nos trae con relación a estos mecanismos que se activan cuando nos enfrascamos o nos enfrentamos a un problema y nos enfrascamos en él. ¿Cómo se activan algunos recursos o qué necesitamos que confluyan en el entorno como para que a partir de esos eventos críticos se active nuestra capacidad de resiliencia? Es lo que vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? A través del actuar de 4 personajes aquí en particular, quiero que ustedes sean capaces de percibirse a sí mismos,
Son 4 personajes bastante arquetípicos, y por arquetípicos me refiero a que reúnen características generales de las formas como nosotros como individuos reaccionamos frente a las amenazas. ¿Sí? Por eso arquetipo. Son muy diferentes los personajes entre sí, pero van a notar cómo cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, podemos adoptar una posición como la de uno u otro personaje en diversos momentos de nuestras vidas. Y de lo que quisiera que se den cuenta es de qué ha cambiado en determinado momento para que pases de ser un personaje A ser ahora un personaje B, o que te mantengas en el personaje C y no puedas activar a tu personaje D, por así decirlo. ¿Está bien? ¿Sí? A ver, vamos a ver qué tan posible nos es esto. En determinados momentos del video voy a estar pausándolo para que podamos discutir algunos aspectos en particular. Les voy a pedir que por favor a quienes tienen a bien ingresar a esta reunión por la plataforma de Zoom puedan también contribuir con sus ideas a través del chat. ¿Está bien? Empecemos entonces. Vamos, ¿quién se ha llevado mi queso? Esta es una historia sobre cambio, donde el queso es lo que usted quiera, en el trabajo o en la vida, y el laberinto es donde usted lo busca. Los 4 personajes en la historia, 2 ratones y 2 personitas, representan partes nuestras, sin importar nuestra edad, género, raza o nacionalidad, porque todos nosotros compartimos algo en común, una necesidad de encontrar nuestro camino en el laberinto y tener éxito en tiempos cambiantes. El video está algo viejito, pero sí se puede entender, así que tratemos de agudizar un poquito más los sentidos, ¿de acuerdo? Una vez, hace mucho tiempo, en un país muy lejano, vivían 4 personajes, los cuales corrían a través de un laberinto buscando queso para nutrirse y ser felices. 2 eran los ratones llamados Sniff y Scurry. Y 2 eran las personitas, Hem y Ho. A pesar de ser tan diferentes, los ratones y las personitas compartían una cosa en común. Todas las mañanas salían de sus hogares y corrían al laberinto para encontrar su queso favorito. Sniff y Scurry tenían cerebros simples pero buenos instintos. Habían usado el simple método de prueba y error. Sniff podía oler dónde estaba el queso. Y Scurry corría hacia adelante. Muchas veces despegaron en la dirección incorrecta y chocaron con la pared. Pero Hem y Ho tenían cerebros complejos, con creencias y emociones que hacían que su vida en el laberinto fuera más complicada y desafiante. Encontrar queso era importante para las personitas. Era un modo de encontrar lo que ellos pensaban que necesitaban para ser felices. Para algunos era tener cosas materiales, para otros era tener salud o paz mental. Para Ho, el queso significaba vivir en una casita acogedora con una familia amorosa en la calle Cheddar. Para Hem, el queso significaba ser alguien importante en una mansión en la cima de la colina Camembert. A ver, acá vamos a hacer una primera pausa. De pronto nos están planteando las condiciones en las que se desarrolla esta historia, ¿no? Nos hablan del laberinto como la vida misma, un lugar en el que los individuos que allí conviven, pues están siempre en búsqueda de algo, ¿no? En nuestra vida personal, por ejemplo, nosotros ¿qué buscamos? Buscamos el desarrollo personal, buscamos que a través de nuestro trabajo proteger a nuestras familias, buscamos en esa búsqueda que significa vivir, pues realizamos una serie de actividades, ¿verdad? Y esa actividad principal que a ellos los congrega es la de la búsqueda de ese queso. Y ese queso, pues tiene para ellos una serie de significados en torno a lo que a sus expectativas se refieren. Veamos justamente cuáles son las características de estos personajes. Tenemos por un lado los ratoncitos y por otro lado las personas. Y en el caso de los ratoncitos uno pudiera suponer, como son animales, pues seguramente ellos están en desventaja con relación a las personas, pues como ratoncitos ellos simplemente reaccionan frente al ensayo y error, es decir, son más instintivos y en función a sus instintos es que reaccionan. Uno de ellos nos dice, le da más o tiene más estimulado la parte olfativa, el otro más su ímpetu por,
En el caso de, y bueno, por ese lado, pues pudiera aparentar eso ser una desventaja en comparación a las personas que nos las describen como seres más inteligentes y que por ende aplican más análisis a las situaciones y pasos que van a dar para enfrentar su caminar por ese laberinto, incluso su forma de interactuar con el mismo es hasta más, que decía, más desafiante, ¿verdad? Claro. Entonces, hasta ahí vemos esas diferencias, pero una cosa es que supongamos que son ventajas y desventajas, y otra cosa es que realmente así lo sean. Simplemente son diferencias entre unos y otros. No le atribuyamos ese tipo de calificativos, ¿sí? No lo veamos como ventaja o desventaja. Ah, sí, tú vas a poder porque tienes esto, pero yo no. Pues no. Si miramos las cosas simplemente desde la objetividad con que se presentan, simplemente características diferentes y ya, vamos a darnos cuenta incluso de cómo estas características en algún momento pueden servir como ventajas y en otro momento como desventajas. Y en algún momento, pues, simplemente caminar de un lado a otro entre una y otra. ¿Se entiende? Vamos a verlo de manera práctica en la forma como estos personajes ahora reaccionan frente al encuentro del queso que ahora van a tener en esta estación. Realmente todos descubrieron su propio tipo de queso en la estación de queso C. Todas las mañanas después de eso, Sniff y Scary se levantaban muy temprano y recorrían la misma ruta a través del laberinto hasta la estación de queso C. Sniff y Scary colgaban sus zapatillas para correr alrededor del cuello, en caso de que necesitaran ponérselas rápidamente. Pero Hem y Ho se levantaban un poco más tarde cada día y paseaban hasta la estación de queso C. Después de todo, ellos sabían dónde estaba el queso y cómo podían llegar allí, y suponían que habría de estar allí siempre. Noten cómo esas características con que describen el actuar de los personajes describen prácticamente justo las diferencias que cada uno de ellos tiene, es decir, sus propias características individuales. Su forma de reaccionar no hace más que describir las características que trae cada uno. ¿Sí? Dense cuenta de cómo esto, en términos de funcionalidad, termina contribuyendo o no a lo que como situación se les plantea después. Hem y Ho hicieron a un lado las zapatillas para correr, pues pensaron que no volverían a necesitarlas. Esto es genial. Hay suficiente queso aquí para que nos dure por siempre. Así es. Se sentían seguros, hasta decoraron la pared con dichos. Tener queso te hace feliz. Y hasta ahí ese tipo de percepción no es necesariamente Hem y tendría Ho que ser estaban tan negativa. cómodos que no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Mientras, Sniff y Scary revisaban el lugar cada mañana para ver si había algún cambio desde el día anterior. Un día llegaron a la estación de queso C y descubrieron que no había queso. Ellos no se sorprendieron, porque habían notado que la cantidad de queso había estado disminuyendo. Los ratones no analizaban las cosas más allá. La situación había cambiado y Sniff y Scary también cambiaron. Muy pronto se pusieron a buscar queso nuevo. Más tarde ese día, Hem y Ho llegaron a la estación de queso C. No habían puesto atención a los cambios que habían estado ocurriendo. ¿Qué? No hay queso. Nada de queso. ¿Quién movió mi queso? No es justo. Hem, sé que somos más inteligentes que los ratones, pero no estamos haciendo lo que deberíamos en estos momentos. ¿Qué pasará si no hay queso aquí mañana? He hecho planes basándome en este queso. Mientras Sniff y Scary se movían, Hem y Ho solo se quejaban. Una noche, Ho escribió en la pared. Cuanto más importante sea el queso para ti, más deseas aferrarte a él. Y más deseas que nada cambie. Al otro día, Hem y Ho de algún modo esperaban encontrar el queso en ese mismo lugar. De algún modo. ¿Por qué me han hecho esto? ¿Dónde están Sniff y Scary? ¿Crees que ellos saben algo que nosotros no sabemos? No, ellos son solo ratones. Nosotros somos personitas. Tenemos derecho a nuestro queso. Sí, pero quizás solo debamos simplemente movernos y encontrar queso nuevo. ¡Oh, no! Voy a llegar al fondo de esto. Yo quiero que las cosas sean como eran antes. ¿En qué se están enfrascando ellos en este punto? Porque hasta aquí pudiéramos
hasta señalar este tipo de respuesta como un mecanismo bastante típico de nosotros en general, como seres humanos, frente a un evento desconcertante, un evento nuevo, un evento desconocido, pues estas resistencias que levantamos frente a esas circunstancias, hasta ahí puede ser normal de tener como respuesta. Tampoco podemos, pues, crucificar acá a los personajes rechazando su reacción, ¿verdad? Era de esperar que los ratoncitos actuaran de esa forma, puesto que sus mecanismos más de naturaleza instintiva, más que a analizar las situaciones, los llevaba a reaccionar frente a ellas. Más aún cuando, como recurso, ellos tenían esta capacidad de darse cuenta de los cambios que sufría su entorno en determinados momentos del tiempo. Algo que aparentemente aquí las personitas tuvieron bloqueado por la sensación de comodidad a la que habían llegado al experimentar pues el gozo y el placer en el que se encontraban, ¿cierto? Pero ¿qué está pasando con esta parte de acá cuando les decía? Hasta cierto punto puede ser normal reaccionar de esta forma desconcertada, pero ¿hacia dónde están enfocando ellos su mecanismo de reacción frente al problema? ¿Hacia la búsqueda de soluciones o hacia la búsqueda de culpables? Noten ustedes eso. ¿Y en qué se están quedando más? Esa es la parte en donde tendríamos también nosotros que ponernos a pensar cómo reaccionamos nosotros frente a los problemas. Está bien, me desconcierta, pero ¿hacia dónde apunto más yo mi energía? ¿Hacia que alguien me diga quién fue el responsable? ¿O hacia el punto de, ya sabes que hay que hacer algo para solucionar esto? ¿Sí? Veamos qué es lo que terminan nuestros personajes, pues, con qué se terminan quedando y cómo esto evoluciona en ellos al punto de si genera algo como resiliencia de por medio y cómo se activa su capacidad de liderazgo, que es lo que quiero que ustedes también noten. Mientras tanto, Sniff y Scary se metieron más en el laberinto. Ellos no pensaban en nada más que en encontrar queso nuevo. Después de muchas pruebas y errores, Sniff y Scary encontraron el almacén de queso más grande que jamás hubieran visto en la estación de queso N. Noten pruebas y errores, es decir, les ha costado trabajo, persistencia y paciencia, acuérdense de Mientras eso. Hem y Jo seguían quejándose en la estación de queso C que estaba vacía. Luego, Jo comenzó a imaginarse que estaba en el laberinto encontrando queso nuevo y fresco. En poco tiempo ya casi lo podía saborear. Ven, Hem, vamos, Percepción. vamos. No, me gusta estar aquí, es muy cómodo. Además, allá afuera hay muchos peligros. ¿Qué está Jo se sucediendo imaginó ahí? lo peor. Su esperanza de encontrar queso nuevo se esfumó. Entonces, todos los días, Hem y Jo iban de su casa a la estación sin queso C. Y regresaban a casa con el estómago lleno solo de tensión. Noten que esa tensión también se puede convertir en cualquier momento en un problema de salud mental bastante crítico. Convivir tanto tiempo con el estrés y la tensión puede dar paso a síndromes ansiosos, los mismos episodios depresivos como tal, y otros tantos más como incluso las adicciones que pueden ahí activarse. No es poca cosa esto que ellos están experimentando. ¿Quién movió mi queso? ¿Quién movió mi queso? Hem, míranos. Seguimos haciendo las mismas cosas una y otra vez. Y nos preguntamos por qué nada mejora. Ujú. Es hora de movernos. No te irás a meter nuevamente al laberinto. ¿Por qué no esperamos aquí hasta que nos devuelvan el queso? Tú no entiendes. Ya no van a poner el queso viejo. Ese ya es queso de ayer. Es hora de buscar queso nuevo. Oh, pero ¿y si no hay queso allá? ¿Qué tal si no encontramos nada? Hem, la vida continúa y nosotros también debemos continuar. ¿Quién movió mi queso? ¿Quién movió mi queso? ¿Quién movió mi queso? Si no cambiamos, nos podríamos extinguir. ¿Qué está haciendo este personaje? ¿Qué está haciendo este personaje? Él es Jo, ¿verdad? Él es Jo. ¿Qué está haciendo Jo al decirle todo esto a su compañero? ¿Recuerdan con lo que decía el presentador en el video anterior? Principio de realidad. Acepta lo que te ha tocado vivir. Enfréntalo.
hazte cargo. Prácticamente este personaje lo que está haciendo es confrontando a su compañero, no tanto con sus debilidades, ¿eh? Noten cómo no le está diciendo, ay, mira qué miedoso eres, qué negativo, qué horrible tu forma de ser. No le está diciendo nada de eso. Simplemente lo está confrontando con la realidad. Esto es lo que está pasando y esto es lo que nos podría pasar si no nos movemos. ¿Se entiende? Y noten, el personaje, miren en esa parte donde hemos congelado la pantalla. El personaje no es que de pronto tenga súper hiper valentía y no sienta ningún temor. Él también está confrontándose con su propio temor. Veamos cómo le resulta, si esto realmente termina siendo contraproducente o no. ¿Qué tan posible es esto en Una ustedes? parte de Jo, igual que Hem, tenía miedo. Entonces, Jo escribió en la pared lo que había estado pensando. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? No pasó mucho tiempo antes de que Jo supiera qué hacer. Se armó de todo su valor y corrió hacia lo desconocido. Es tiempo del laberinto. Es que en sí, damas, caballeros, en sí el problema no es el tener miedo. El problema es no hacerte cargo de él. Justo por eso este mensaje que él anota allí, y noten también qué tan pertinentes van a ser las siguientes frases que va él anotando y de qué sirven. Cómo a través de esta frase él comienza a darse cuenta de que es el miedo lo que lo estaba amarrando al piso, lo que lo estaba estancando. Y al darte cuenta de su presencia es cuando realmente eres capaz o se activan mecanismos para hacerle frente. Pero cuando no te das cuenta, simplemente eres víctima del miedo, reaccionas frente al miedo y pues dejas que este te domine al punto de evitarte, hacerte cargo de la situación, es cuando allí estamos encontrando la debilidad. Al principio se sintió perdido. Nada es fácil al inicio, ¿verdad? Menos cuando tomas una Pero no decisión pasó mucho arriesgada. tiempo para que empezara a encontrar su camino. Estar nuevamente en el laberinto no es tan malo como yo temía. ¿Cómo llegué a esa situación? Y aquí nos podemos enfrentar con todo tipo de decisiones. Por ejemplo, ya la situación difícil es que mi equipo de trabajo comience a trabajar con algo más de motivación. Ya, ¿y cómo lo hago? Ya, mi decisión arriesgada es ser yo quien motive en momentos de compartir. De pronto me arriesgo a hacerlo, de pronto no me va a ir bien en la primera, a lo mejor percibo un poco de rechazo entre algunas personas y obviamente esos primeros pasos van a generar algo de temor, pero en la medida que avancemos con algo más de constancia, pues a lo mejor comenzamos a darnos cuenta, como este personaje, de que salir de ese espacio de comodidad a lo mejor termina siendo algo productivo para él mismo. Si hubiera observado lo que sucedía. Jo se detuvo a escribir en la pared del laberinto lo que estaba aprendiendo. Huele el queso con frecuencia para que sepas cuando se está poniendo viejo. Date cuenta de lo Jo que estás esperaba que aprendiendo. estos letreros en la pared no fueran solo recordatorios para él mismo, sino también que fueran un camino que Hem pudiera seguir si decidía entrar al laberinto. ¿Por qué me siento tan bien? No tengo nada de queso y no sé qué hay. ¡Ajá! Cuando superas tu temor, te sientes libre. Mientras Jo se imaginaba más claramente que encontraba queso nuevo, más real se hacía. Noten esta El parte. imaginarme disfrutando queso nuevo aún antes de encontrarlo me lleva hacia él. ¿Qué posibilita esto? Finalmente, ¿Qué posibilita esto? Jo llegó a una estación de queso muy grande. Este imaginarte, disfrutar esas cosas a las que aspiras, eso que quieres lograr, el imaginarte eso, ¿qué te posibilita? ¿Qué está posibilitando al personaje? Noten ustedes su actitud, su ánimo. Está generando qué, y eso que todavía no ha logrado nada, está todavía andando entre la nebulosa de lo que al camino en el laberinto se refiere. Aún no tiene queso, aún está ahí muriéndose de hambre. Pero ¿qué le permite esa visualización? Generar en sí mismo ¿qué? ¿No es confianza?
claro, se motiva, lo hace sentirse un poquito más seguro, ¿cierto? Al punto de que al encontrarse con una situación como la que ahora va él recibir, justo él está encontrando ahora un espacio, ha encontrado una estación de queso. Ahora, él puede reaccionar de dos maneras, sobre todo cuando esa estación de queso Pero estaba prácticamente vacía. cuando esa estación de queso está vacía. Ahí podríamos reaccionar de dos maneras y este personaje podría tener dos caminos. Uno de ellos, lamentar la decisión adoptada, regresar sus pasos hacia donde está su otro compañero, rendirse y decir, ¿sabes qué? No debí intentarlo, tenías razón. La fregué, algo así, ¿verdad? O justamente esa visualización constante y, y, y estimulante le permite reaccionar con algo más tal vez de confianza al punto de que active cuáles eran los mecanismos necesarios en la resiliencia, ¿se acuerdan? En la parte inicial lo decidimos. Actuar con paciencia y ¿qué más? Perseverancia. Vamos a ver qué camino elige nuestro amiguito. Llegué muy tarde. Si me hubiera movido antes, hubiera podido encontrar un montón de queso nuevo aquí. Jo encontró algunos bocados deliciosos de queso nuevo. No era mucho, pero era suficiente para mantenerlo activo. Tengo que regresar para decirle a Gem que aquí hay queso nuevo. Se encontró un poquitito, pero para Jo él regresó fue corriendo a la estación de queso C, genial. siguiendo la ¿Se ruta dan que había cuenta? marcado. Su percepción de la Encontró situación que su amigo hizo seguía quejándose. que Gem ni valorara siquiera se esa había puesto las experiencia. zapatillas para correr. Oh, Gem, te ves hambriento. Toma estos pedacitos de queso nuevo. No creo que me gustará el queso nuevo. Quiero mi queso viejo de vuelta. Estoy seguro que si espero aquí el tiempo suficiente, las cosas volverán a ser como antes. ¿Cambiará Gem algún día? Gem fue dejado atrás. Vivía con el temor, la comodidad y la negación. Y aquí algunas personas con justa razón podrán preguntar, ya, señorita, ¿y entonces qué hacemos con las personas que son así negativas, que se quedan estancados en lo que conocen, no quieren cambiar? ¿Qué hacemos con esa gente? Ya, no podemos moverla. ¿Qué hacemos con esas personas? ¿Las despedimos? ¿Qué hacemos? A ver, no es muy fácil, ¿no? Número uno, porque esas personas usualmente están dentro de tu círculo cercano. Por ejemplo, ¿qué haces si forma parte de tu grupo familiar, tu equipo de trabajo? Es tan sencillo como decir, te despido, sal de mi vida y ya está. Noten ustedes la actitud que adoptó este personaje, que adopta este personaje. ¿Qué podemos sacar de ejemplo o como lecciones de la actitud que está adoptando este personaje con esta personita, con su amigo que es así? ¿No? Desde el inicio, este personaje ha tenido una actitud bastante empática con su compañero. No lo ha confrontado de frente con su debilidad al punto de señalarle pues aspectos negativos de su carácter o su reacción. ¿Por qué? Porque ha notado, o porque al menos podemos leer nosotros, que ha notado que ha sido esta una reacción de este momento. No es que esta persona sea así. Muchos de nosotros cuando nos enfrascamos en una discusión con otra persona, tendemos a señalarle características ya deterministas. Tú eres un colérico, tú eres una loca, y demás expresiones bastante peyorativas, ya describiendo el es o eres como una sentencia. Esta persona ha tenido una reacción, es cierto, negativa, rígida, pesimista en este momento. Puede que nunca antes haya sido así, o puede que en el futuro no sea necesario. Buenas tardes, vamos a continuar con la capacitación de la psicóloga Iris Guerrero. Nos va a dar a continuación. Ya puede compartirles la escena. Gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, justamente estábamos en la parte en donde describíamos un poco la actitud que debíamos adoptar frente a las personas que alrededor nuestro nos muestran una respuesta bastante negativa
o de bastante pesimismo y confrontación frente a los cambios y las dificultades que se están mostrando pues enfrente. ¿Qué hacemos con esas personas o de qué manera actuamos frente a ellas para que ese tipo de energía no termine de limitar nuestra reacción frente a la situación? Y decíamos que podíamos coger de ejemplo lo que este personaje estaba haciendo con su amigo. En el caso de Jo, como amigo, pues en ningún momento, si podemos ver en retrospectiva su actuar con Gem, en ningún momento lo está confrontando con sus debilidades y encarando con algún tipo de sentencia con respecto a lo que su respuesta está teniendo ante la dificultad. En ningún momento lo está juzgando, señalándolo, como decíamos, eres así, eres asá, qué horror, no puedes y demás. No lo está juzgando. Su actitud para con él desde el inicio ha sido más de tipo empática, al confrontar sí, pero confrontarlo con la realidad, con lo que necesitan hacer para no morir prácticamente. Entonces, en ese actuar, incluso sus acciones posteriores reflejaban esa empatía para con él. Esos mensajes que colocaba en el camino que él daba al salir de la estación en la que se encontraban. Esos mensajes colocados a lo largo del camino, ¿qué motivo tenían? No solamente el darse cuenta de lo que le pasaba, sino también que decía el narrador, que fueran un camino que pudiera seguir su amigo si se aventuraba a salir de esa estación, para que su experiencia con la circunstancia no sea tan difícil o tan dura como él se lo imagina. Incluso al regresar y enseñarle los pedacitos de queso, no está diciéndole, mira, cómo no te atreves. No, le está compartiendo su experiencia y a partir de su experiencia le está invitando o está proyectándolo, está estimulando a que él pueda vivir la suya. ¿Se dan cuenta? Sin que esto suponga pues amarrarme a la decisión de esa otra persona, sino a la de seguir nuestro propio camino. Estar al pendiente de la otra persona, sí, de sus tiempos, respetar sus tiempos, confiar en que la otra persona tomará la decisión que necesita tomar, pero sin forzarlo y sin que eso signifique que uno mismo deba amarrarse a las circunstancias que tiene la otra persona. ¿Sí? Esa era la parte que necesitábamos refrescar con respecto a lo que este personaje estaba haciendo. Veamos cómo concluye la historia. Me imagino que Gem cree que no podrá o que no disfrutará el queso nuevo. Parece que cree que si se aventura en el laberinto, las cosas empeorarán. Yo veo ahora que si hago las cosas diferente, mejorarán. Cuando tú cambias lo que tú crees, tú cambias lo que tú haces. Cambia como piensas para que Jo cambie tu comenzó a realidad. encontrar pedacitos de queso aquí y allá y empezó a recobrar sus fuerzas. Él había creído que Gem podría haber encontrado su camino leyendo los letreros en la pared. Jo se había desprendido del pasado y se estaba adaptando al presente. Él ya estaba persiguiendo queso nuevo. Y entonces sucedió. Por todos lados se encontraba la mayor cantidad de queso que hubiera visto en su vida. ¡Wow! ¡Queso nuevo! ¿Es verdad? ¿O solo es mi imaginación? ¡Es verdad! Jo se dio cuenta que Sniff y Scary habían estado disfrutando del queso nuevo ya por algún tiempo. Él se propuso que la próxima vez cambiaría más rápido. Jo sabía que sería fácil caer en sus viejas costumbres si se sintiera demasiado cómodo. Así que cada día él inspeccionaba la estación de queso N para revisar la condición de su queso. Entró en el laberinto y exploró nuevas áreas. El problema no era que entrara Él en sabía que comodidad, era más seguro sino estar que alerta de cuáles eran sus alternativas que quedarse aislado en su zona de fuera comodidad. demasiada la comodidad, ¿verdad? Un día Jo oyó lo que creyó que era el sonido de movimiento en el laberinto. ¿Sería Gem? ¿Estaba Gem a punto de llegar? Jo tenía la esperanza de que por fin su amigo hubiera sido capaz de
llegar al queso nuevo y disfrutarlo. El fin. ¿O es un nuevo principio? ¿Puedes tú leer los letreros en la pared? ¿Qué nos deja como reflexión esta historia? ¿Qué nos deja como reflexión el haber conocido a estos 4 personajes y sus formas distintas de encarar esta situación? A partir de lo que Scary, Sniff, Howe y Hen tenían como actitud frente al problema. ¿Qué es lo que podemos nosotros reflexionar? Noten ustedes, desde la misma presencia de Scary, escurridizo, como lo traducen, al ver cómo se adapta rápidamente a los cambios, al ver cómo se lanza frente a las oportunidades y no reflexionar mucho frente a ellas, también podemos nosotros mismos vernos representados. ¿Cuántas veces tomamos decisiones sin mediar mucho análisis, ni mucho menos? ¿Cuántas veces eso nos ha traído buenos resultados? ¿Cuántas veces tal vez nos ha servido de golpe contra las paredes? ¿En qué circunstancias y bajo qué condiciones? ¿Y qué pudiéramos aprender de cada una de esas situaciones? Sería aquí la experiencia de líder que podríamos tener al reconocernos como Scary. En el caso de Fishbone o de Sniff, ¿cuántas veces hemos como que olido algo de diferente en la situación? Algo así como que hemos tenido como que un sexto sentido, algo me dice que... Y ese anticiparse nos ha permitido también tener algunas reacciones bastante positivas frente a la situación. O tal vez todo lo contrario, pero en términos de lecciones, ¿cómo activas tu líder al mostrar ese tipo de reacciones? Sin desdeñar la experiencia. Lo mismo en el caso de Howe. Con su inteligencia y capacidad de adaptación al cambio, ha sido capaz de activar su respuesta de valentía frente a los temores que reconoció experimentar. Pero la cuestión es esa, activar esta capacidad de aprender y corregir los errores. Y creo que ese ha sido el punto de quiebre en este personaje, ¿verdad? Porque si no, también muy bien hubiera mantenido la actitud que mostraba su compañero Hem, que para muchos de nosotros seguro ha sido el personaje más rechazado o con el cual no nos identificamos, pero siendo conscientes, ¿cuántos de nosotros nos hemos encontrado teniendo las verbalizaciones que Hem ha mostrado en esta historia? Yo quiero que las cosas sean como antes, yo quiero que alguien me explique qué es lo que ha pasado aquí, que me digan quién lo hizo, ellos seguramente saben algo, ellos han sido. ¿Cuántas veces no nos hemos enfrascado en este tipo de discusión? ¿Cuántas veces no nos hemos enfrascado en este tipo de actitudes? Y obvio que también tiene inteligencia, obvio que también tiene capacidad de aprendizaje, pero esta situación, ese momento, puso en evidencia más su testarudez, puso en evidencia más su rigidez. Cuanto más nos acomodamos a una cosa, más difícil va a ser que nos desprendamos de ella. Y no habernos dado cuenta de eso, de esa acomodación, puede ser bastante limitante. Entonces, de lo que se trata, señores, damas, es de que en nuestra experiencia, esos aprendizajes y esas situaciones de vida nos permitan empujar procesos de adaptación cada vez mejores, entendiendo que la vida es un suceso continuo de cambios. Y que si bien es cierto los cambios van a inspirarnos algo de temor, no necesariamente tienen que ser malos. O lo van a ser dependiendo de las percepciones que le apliquemos a las circunstancias. Ese adjetivo va a ir acompañado de una emoción, y esa emoción habitualmente la va a aplicar o se va a activar a partir de lo que nosotros tengamos de lectura frente a esa situación. Si comienzas a tener una percepción un poquito más optimista de ti, de tu propia performance frente a la situación, es posible que tú puedas ser capaz de en algún momento tener capacidad de control frente a esta situación. Al menos una que te permita sentirte algo más seguro. Pero solamente esto va a ser posible en tanto te hagas consciente de ello. ¿Se entiende hasta aquí la idea?
para que lo tengas incluso más claro. Simplemente sigue el ejemplo de las aves. Las aves no prestan atención tanto a cómo son las ramas porque confían en sus alas. ¿Qué conoces acerca de ti mismo, de ti misma, que te permitan reflexionar en lo valioso que es esa característica, esas cualidades en ti? De eso se trata, de comenzar por ese primer mecanismo de autoconocimiento, ¿de acuerdo? Comenzando por esa capacidad de reflexión que tengamos acerca de nosotros mismos, todo va a ir viniendo por añadidura. Pero primero, hazte cargo de ti mismo. Hazte cargo de ti y de cómo funcionas tú frente a las diversas circunstancias. O cómo pueden funcionar tus alas. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, pues señores, nada más. Yo les agradezco mucho su atención y espero que esta sesión haya servido de aliento para que puedan ustedes activar un poco más sus mecanismos de resiliencia a partir de la reflexión que hablar del tema les haya permitido. Conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Espero que puedan revisar esta presentación las veces que sea posible para que puedan refrescar un poco más sus conocimientos en el tema y sobre todo la sensibilización que acerca del mismo se requiere para seguir fortaleciendo esta capacidad. ¿Sí? Que tengan muy buenas tardes todos. Muchas gracias.